¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen vivir la vida de sus sueños mientras otras permanecen atrapadas en un ciclo interminable de frustraciones? No se trata solo de suerte, ni de haber nacido en el lugar correcto. Hay algo más profundo, algo que quizá aún no has descubierto. Créeme, tienes un poder inmenso dentro de ti. Sí, puedes usar la ley de atracción para transformar tu realidad, alcanzar tus objetivos y finalmente vivir la vida que siempre has deseado. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pues la verdad es que demasiado bueno es exactamente lo que mereces. Pero calma, esto no es magia. Es ciencia mental, es intención, es acción. El secreto está en cómo usas tu poder mental para manifestar exactamente lo que deseas. Y no es solo un discurso motivacional vacío. Personas reales, como tú y como yo, están utilizando estas herramientas para generar cambios extraordinarios en sus vidas. ¿Te imaginas vivir cada día sabiendo que tienes el control de tu realidad? Suena atrevido, pero no es imposible. ¿Y lo mejor de todo? Puedes comenzar ahora mismo. La historia que estás a punto de leer te mostrará, paso a paso, cómo convertir sueños en realidad. Vamos a desmitificar el proceso y, tal vez, romper algunas creencias limitantes que te están deteniendo. No importa dónde te encuentres o lo que hayas vivido, la clave para lo que deseas está a tu alcance. Entonces, ¿estás listo para descubrir cómo la ley de atracción puede realmente crear la vida de tus sueños? Empecemos. Raquel miraba el techo blanco del pequeño cuarto que había alquilado, con una mezcla de frustración y esperanza. El sonido de la lluvia fina golpeando la ventana parecía amplificar el silencio a su alrededor, como si todo el universo conspirara para recordarle el vacío que la acompañaba desde hacía meses. En la mesita de noche, un libro algo arrugado tenía un título brillante, El secreto de la manifestación. Era uno de esos hallazgos en una librería de segunda mano, comprado impulsivamente en un día particularmente difícil. No es que Raquel realmente creyera en esas cosas. La famosa ley de atracción siempre le había sonado como un tema para gente que nunca había enfrentado facturas vencidas o la mirada crítica de un jefe. Pero esa noche, algo dentro de ella cambió. Mientras hojeaba las páginas, las palabras comenzaron a cobrar sentido de una manera casi irritante. La idea de que sus pensamientos podían moldear su realidad le parecía absurda a primera vista. Si fuera tan fácil, todo el mundo estaría viviendo la dichosa vida de sus sueños, ¿no? Murmuró para sí misma con una sonrisa escéptica. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Raquel se permitió jugar con la posibilidad. ¿Y si el poder mental fuera real? ¿Y si, en lugar de enfocarse en las deudas y frustraciones, intentara imaginar algo diferente? ¿Algo mejor? La idea no parecía tan absurda cuando pensaba en todo el tiempo que ya gastaba preocupándose. Tal vez era hora de usar ese tiempo para otra cosa. Al día siguiente, mientras tomaba el autobús lleno camino al trabajo, puso en práctica una de las técnicas que el libro sugería. Cerró los ojos por unos minutos y visualizó con detalle lo que quería: un apartamento iluminado, cómodo, con una cocina espaciosa donde pudiera finalmente intentar esas recetas que siempre veía en Instagram. El ejercicio, por más simple que fuera, le arrancó una pequeña sonrisa. Sintió una chispa de algo que no sentía desde hacía tiempo: control. No es que su vida hubiera cambiado mágicamente, pero en ese momento se dio cuenta de que al menos podía cambiar la forma en que veía las cosas. Era un comienzo. En los días siguientes, Raquel empezó a hacer pequeños ajustes en su rutina. Recordó una frase del libro: el universo responde a la claridad y la consistencia. Así que, cada mañana, antes de abrir los ojos, se obligaba a imaginar cómo sería vivir la vida de sus sueños. No se trataba solo de riqueza o éxito, sino de sentir paz, gratitud y propósito. Paralelamente, comenzó a prestar atención a pequeñas coincidencias. Una amiga de la infancia, a quien no veía desde hacía años, le envió un mensaje ofreciendo ayuda con un proyecto que Raquel había estado pensando lanzar. Una invitación inesperada a un curso gratuito apareció en su feed. Poco a poco, el mundo parecía estar respondiendo. Aunque las primeras señales eran sutiles, Raquel comenzó a entender algo poderoso. La creación de la realidad no consistía en esperar milagros, sino en identificar oportunidades y actuar con intención. Dejó de lado el escepticismo inicial y se permitió creer, aunque fuera un poco, en lo que el libro llamaba el poder de la manifestación. Y, curiosamente, cuanto más creía, más las cosas parecían conspirar a su favor. Su jefe, que hasta entonces la había ignorado, comenzó a elogiarla en las reuniones. El trabajo, que antes sentía como una carga, ahora parecía haberse convertido en un trampolín. En el fondo, sabía que el cambio no estaba fuera, sino dentro de ella. Pero justo cuando empezó a darse cuenta de esto, algo inesperado sucedió.
Aún estaba procesando todos esos cambios cuando un correo electrónico inesperado apareció en su bandeja de entrada. El remitente era una empresa prestigiosa, de esas en las que Raquel siempre había soñado trabajar, pero las que nunca había tenido el valor de postularse. El mensaje era claro: una amiga en común la había recomendado para un puesto que parecía hecho a su medida. Sin embargo, junto con el entusiasmo, vino el viejo conocido miedo. ¿Estaré lista? ¿Y si fracaso?, pensó mientras miraba la pantalla de la computadora. Era como si la vida estuviera probando si realmente creía en lo que había estado practicando sobre el poder mental y la manifestación. Esa misma noche, decidió que haría algo diferente. Tomó una hoja de papel y escribió en letras grandes: «Soy capaz y merezco esta oportunidad». No era solo una frase bonita, era casi un mantra que repitió mientras revisaba su currículum y preparaba una carta de presentación. A pesar de los nervios, algo dentro de ella parecía distinto. Era como si una nueva fuerza estuviera guiando sus acciones, una certeza silenciosa de que estaba en el camino correcto. Raquel recordó otra frase del libro: «Lo que crees, lo atraes». Así que, aunque la voz de la inseguridad trataba de dominarla, ella eligió creer. El día de la entrevista llegó y, como era de esperarse, los nervios también. Raquel decidió usar una técnica que había aprendido recientemente. Antes de salir de casa, se sentó durante 5 minutos, respiró profundamente y visualizó el escenario perfecto. Se imaginó entrando a la sala con confianza, respondiendo las preguntas con claridad, conectando con los entrevistadores. Más allá de eso, se visualizó recibiendo la llamada con la noticia de su aprobación días después. No fue magia, fue preparación mental. Cuando finalmente entró en la sala de entrevistas, algo se sentía diferente. Estaba ahí completamente presente, con una sensación de haber triunfado ya. Y, por primera vez, eso no era arrogancia, era confianza. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Mientras esperaba la respuesta, Raquel se dio cuenta de que este proceso no solo era sobre conseguir el puesto. Se trataba de reconectarse con su propia fuerza. Aunque la inseguridad aparecía de vez en cuando, ella la enfrentaba con las herramientas que había estado aprendiendo. Seguía visualizando, escribiendo sus deseos y, sobre todo, agradeciendo por las pequeñas victorias que ya habían llegado. El secreto, entendió, no era crear un mundo perfecto, sino aprender a generar un equilibrio interno, una claridad que hacía posible convertir los sueños en realidad. Fue una mañana cualquiera, mientras tomaba café, cuando el teléfono sonó. Era la llamada que tanto había esperado. La sonrisa en la voz del reclutador no dejaba lugar a dudas. Había conseguido el puesto. Raquel quedó inmóvil por un momento, casi incrédula, antes de comenzar a reír sola. No se trataba solo del trabajo, sino de todo lo que aquello simbolizaba. Había utilizado la ley de atracción, sí, pero también había actuado, confiado en su poder mental, creído en la creación de la realidad que deseaba. Y, en ese momento, entendió algo aún más poderoso. Si eso había funcionado para ese empleo, ¿qué más podría manifestar? Aún sostenía el teléfono en la mano cuando se dio cuenta de una verdad simple pero abrumadora. La vida que siempre había soñado apenas comenzaba a tomar forma. Lo que antes parecía tan lejano, como un ideal inalcanzable, ahora se veía tangible, posible, vivo. Pero Raquel también sabía que esto era solo el comienzo. Detrás de toda la emoción surgía una nueva pregunta, que resonaba en su mente. ¿Y ahora? ¿Qué más puedo crear? La semana siguiente, Raquel comenzó en su nuevo empleo. Sabía que el primer día siempre era el más difícil, un ambiente desconocido, personas nuevas, la necesidad de demostrar su valor. Todo parecía una gran prueba, pero en lugar de intimidarse, decidió aplicar lo que había estado aprendiendo. Antes de salir de casa, visualizó con calma cómo quería que fuera el día, sintió la vibración de la confianza, se imaginó siendo recibida con entusiasmo y transmitiendo seguridad en sus primeras tareas. Una vez más, reafirmó para sí misma: «Soy capaz y estoy exactamente donde debo estar». Y las cosas realmente comenzaron a fluir de manera diferente. Su supervisor, un hombre mayor de voz pausada, parecía genuinamente interesado en escucharla. Raquel presentó algunas ideas que había estado guardando desde hacía tiempo y, para su sorpresa, él reaccionó con entusiasmo. «Tienes visión. Eso es justo lo que necesitamos aquí», le dijo sonriendo. En ese momento, algo quedó claro para ella. Crear la vida de los sueños no se trataba de esperar que todo encajara perfectamente, sino de posicionarse con valentía y abrir espacio para que las oportunidades florecieran. Y, al hacerlo, era como si el universo conspirara a su favor, no porque fuera magia, sino porque ella estaba en movimiento. Mientras se adaptaba a su nueva rutina, Raquel comenzó a percibir algo aún más profundo.
No bastaba con manifestar deseos o usar el poder mental para atraer situaciones positivas. También era necesario desprenderse de las viejas creencias que la mantenían atada al pasado. Durante una pausa para tomar café, mientras conversaba con una nueva colega, se sorprendió admitiendo algo que nunca había dicho en voz alta. Siempre pensé que el éxito era para los demás, ¿sabes? Como si yo no fuera lo suficientemente buena. Pero ahora, siento que eso está cambiando. Su colega sonrió y respondió, tiene sentido. Creamos nuestra realidad a partir de lo que creemos sobre nosotros mismos. Esas palabras resonaron profundamente en Raquel. No solo se trataba de creer en lo que podía lograr, sino de reescribir las historias que solía contarse a sí misma. Esa misma noche, al llegar a casa, decidió poner esto en práctica. Tomó un cuaderno y escribió todo lo que creía sobre su vida, lo que la limitaba, lo que la hacía dudar. Luego tachó cada creencia negativa y la reemplazó con una nueva afirmación, como quien dibuja un nuevo mapa para guiar su camino. Sentía que realmente estaba tomando las riendas de su propio viaje, transformando pequeños hábitos y pensamientos en poderosas herramientas de manifestación. Pasaron los días, y Raquel descubrió que el éxito comenzaba a adquirir una nueva definición. Ya no se trataba solo del salario, el cargo o el puesto que había conseguido. Se trataba de cómo se sentía consigo misma, de cómo estaba aprendiendo a vivir con intencionalidad. Un día, mientras miraba por la ventana de la oficina y veía cómo el sol teñía los edificios de la ciudad de naranja, Raquel se encontró pensando, si he llegado hasta aquí, ¿qué más puedo crear? ¿Qué otros sueños están esperando por mí? Sabía que esa pregunta no tenía una respuesta inmediata, y eso era lo más emocionante. Conforme pasaban los meses, Raquel se dio cuenta de que su vida se había transformado por completo. El empleo que antes parecía el punto más alto de su manifestación era solo el inicio de algo mucho más grande. La confianza que había ganado en este proceso la llevó a explorar otras áreas de su vida, aquellas que siempre ignoraba porque pensaba que nunca podrían cambiar. Una de ellas era el amor. A pesar de sus logros profesionales, Raquel todavía cargaba con una profunda inseguridad en lo relacionado con las relaciones. Pero, una vez más, decidió aplicar la misma fórmula: creer, visualizar, actuar. Una tarde, mientras tomaba un café en una librería en el centro de la ciudad, el tipo de lugar que amaba pero que rara vez visitaba por falta de tiempo, algo inesperado ocurrió. Un hombre se acercó para pedirle una recomendación de libros. Él parecía perdido, sosteniendo un libro de portada vibrante. Raquel, con el humor ligero que ahora parecía acompañarle en su día a día, sonrió y dijo, «Bueno, si tienes ese libro en tus manos, creo que la ley de la atracción ya está funcionando para ti». Su comentario casual arrancó una sonrisa de él. El libro, por supuesto, trataba sobre manifestación. Aquella conversación improvisada se transformó en un intercambio profundo de ideas, risas y al final, en una invitación a cenar. Raquel sintió que algo era diferente. Lo que antes habría sido motivo de inseguridad o retraimiento ahora se sentía natural. Se permitió vivir la experiencia sin preocuparse por el resultado. Al fin y al cabo, había aprendido que el poder mental y la creación de la realidad no consistían en controlarlo todo, sino en entregarse conscientemente al proceso. Durante la cena, mientras conversaban sobre sueños, proyectos y miedos, se dio cuenta de que estaba frente a alguien que no solo la escuchaba, sino que también compartía su creencia en el poder de moldear el destino propio. Era como si el universo le estuviera regalando algo especial por haber confiado en el proceso. Con el paso de los días, la relación floreció, y Raquel sintió que estaba viviendo esa vida de ensueño de una manera que ni siquiera había planeado. Pero, curiosamente, sabía que todo aquello no era fruto de la suerte o el azar. Cada oportunidad, cada conexión, era un resultado directo de las elecciones que había hecho, de los pensamientos que había alimentado y de las acciones que había tomado. El proceso de manifestación se había convertido en parte de quien era. Y ahora, en lugar de solo soñar, sabía exactamente cómo transformar sus deseos en realidad. Sin embargo, como siempre, la vida le tenía preparados nuevos desafíos. En medio de la alegría y los logros, Raquel recibió una propuesta inesperada: liderar un proyecto internacional. Era una oportunidad que prometía un gran crecimiento, pero que también le enfrentaba a una decisión difícil: abandonar la comodidad de lo que ya había construido o aventurarse hacia lo desconocido. Sabía que, para tomar esa decisión, tendría que confiar nuevamente en su proceso y en el poder de su mente. Al fin y al cabo, la jornada de manifestación nunca termina, solo evoluciona. El proyecto internacional se veía tan grandioso como intimidante. Raquel pasó días reflexionando, sopesando los pros y los contras. En su mente, dos voces competían sin descanso:
Una le decía que esa era la oportunidad para expandir aún más su vida de ensueño, la otra insistía en la comodidad de lo que ya había conseguido. Sabía que ese miedo no era más que la vieja inseguridad regresando para poner a prueba su confianza en su poder mental. Entonces, como tantas veces antes, se sentó con su cuaderno y escribió: si el universo puso esta oportunidad en mi camino, es porque soy capaz de afrontarla. En el fondo, Raquel sabía que la vida de sus sueños no es estática. Es una construcción continua, hecha de decisiones valientes y momentos de coraje. Así que, en lugar de esperar la respuesta perfecta, decidió actuar. Envió un correo confirmando su interés en el proyecto y comenzó a prepararse. Sabía que esto implicaría cambios, quizás incluso sacrificios, pero también entendía que toda manifestación requiere acción. Por primera vez, comprendió algo que nunca había pensado antes. Manifestar no es solo atraer, es estar dispuesta a salir de la zona de confort y abrazar lo desconocido. Los meses que siguieron fueron intensos. Raquel se sumergió de lleno en el proyecto, lo que la llevó a una nueva ciudad y la hizo conocer personas y culturas completamente diferentes. Aunque el ritmo era extenuante, sentía que estaba creciendo de formas que nunca imaginó. Durante una reunión en un enorme despacho en el corazón de una metrópoli extranjera, mientras presentaba sus ideas en un idioma que antes parecía imposible de dominar, Raquel tuvo un momento de claridad. Ahí estaba ella, la chica que alguna vez dudó de su capacidad para pagar las cuentas, ahora liderando un proyecto que impactaba a decenas de personas. Lo más revelador fue darse cuenta de cómo cada etapa de su vida había contribuido a ese momento. El empleo que parecía un milagro, la relación inesperada, las noches de incertidumbre y los días de valentía. Todo era parte de una gran jornada de creación de su realidad. Raquel sabía que, desde afuera, alguien podría pensar que había tenido suerte, pero ella sonreía, porque conocía la verdad. Todo aquello era el resultado de una poderosa combinación entre creencia, acción e intencionalidad. El secreto no estaba en esperar que el universo lo hiciera todo, sino en trabajar con él, como un socio en la construcción de los sueños. Ahora, mientras caminaba por aquellas calles iluminadas, con un café en la mano y la cabeza llena de nuevas ideas, Raquel sentía, sobre todo, gratitud. Claro que aún tenía dudas. ¿Quién no las tiene? Pero también contaba con algo que antes le faltaba: confianza en sí misma y en el camino que estaba recorriendo. En ese momento, hizo una pregunta silenciosa al universo, como quien conversa con un viejo amigo: si ya llegué hasta aquí, ¿a dónde más puedo ir? Sabía que la respuesta estaba en camino. Después de todo, la jornada de la manifestación nunca termina, solo se transforma. ¿Y ahora? Tengo un regalo para ti. ¿Te imaginas seguir un plan diario para lograr todo, absolutamente todo lo que deseas, utilizando la física cuántica y la ley de la atracción? He preparado para ti un e-book con un paso a paso de todas las técnicas, incluyendo los horarios exactos para que puedas aplicar la ley de la atracción de manera correcta. Este regalo está disponible en el primer comentario fijado de este video. No es completamente gratis, y te voy a explicar por qué. Sé que si fuera gratis, probablemente no lo valorarías ni lo pondrías en práctica. Además, me tomó tiempo y esfuerzo crearlo. Sin embargo, cuesta casi nada, menos de lo que pagarías por un snack que consumes día sí y día también. Así que ve al primer comentario fijado y obtén tu regalo. Después de todo lo que acabas de leer, solo queda una pregunta: ¿qué estás esperando para empezar a usar el poder que ya está dentro de ti? La ley de la atracción no se trata de magia ni de milagros. Se trata de crear un estado de claridad, intención y acción. Raquel lo aprendió a lo largo de su camino, y tú también puedes. Ahora, mira a tu alrededor. Tu realidad actual es el reflejo de lo que has permitido creer sobre ti mismo. Pero, ¿qué pasaría si decidieras cambiar tu historia hoy? ¿Qué vida podrías manifestar? ¿Y si te dijera que todo lo que necesitas ya está dentro de ti? ¿Me creerías? No se trata de esperar a que las condiciones sean ideales ni de conseguirlo todo de una vez. Se trata de dar el primer paso. Visualiza, cree y actúa. Comienza poco a poco, si es necesario. Escribe lo que deseas. Crea hábitos alineados con tus sueños y confía en el proceso. No importa qué tan lejanos puedan parecer tus objetivos. Confía, porque el universo siempre conspira a favor de quien se atreve a pedir y actuar. Pero, para que eso ocurra, necesitas dar el primer paso. La pregunta es: ¿seguirás dejando que la vida pase frente a ti o finalmente tomarás el control? Quiero que mires tu vida y digas: soy capaz, lo merezco. Y, sobre todo, recuerda, no estás solo en este viaje. Sigue explorando, aprendiendo y transformándote. ¿Quieres más herramientas e ideas para manifestar tus sueños? Entonces, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido.
Ese próximo paso podría ser el que cambie todo. ¿Estás listo? Una última cosa que necesitas entender. Preocuparte constantemente puede acabar con tu vida poco a poco. La preocupación por las cuentas, tu relación, tu trabajo, todo esto genera problemas psicológicos que, con el tiempo, pueden convertirse en problemas de salud más serios. Pero, ¿cómo dejar de preocuparte usando las técnicas de la ley de la atracción? Lo expliqué detalladamente en el video que aparece aquí en tu pantalla. Haz clic ahora y nos vemos allá. Es momento de tomar acción y cambiar tu vida.